Seguí hoy con la segunda parte de la serie, La esperanza de la segunda venida. La esperanza de la segunda venida. Y les invito a abrir la Biblia en Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, porque todos vosotros sois hijos del día. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y de la esperanza de salvación como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre Santo, en tus manos encomiendo nuevamente, Señor, este mensaje y los oídos de cada uno y el alma de cada uno de los que aquí estamos, para que tu palabra haya cabida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nuevamente, bienvenidos todos. En la vez pasada, en el sermón pasado, habíamos hablado que el apóstol Pablo lo estaba alentando acerca de la resurrección de los muertos. Explicamos acerca de la resurrección y la bendición para la iglesia de Cristo, que es el consuelo de la segunda venida. La segunda venida va a ser un momento de bendición, un evento de alegría para los creyentes en Cristo. El retorno de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza de la iglesia. Desde que Él se fue en las nubes y los ángeles dijeron: ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Aquí este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y la esperanza de la iglesia y de los apóstoles desde el primer momento es predicar el retorno de su Señor, del Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza de la iglesia. Y como hemos visto, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, se cumplen, como se han cumplido todas las profecías. Sin embargo, aunque para la iglesia será un momento de mucha alegría, será un momento de terror para aquellos que no creyeron en Cristo. Será un momento de terror. Los que buscaron las promesas de este mundo, para los que aman este sistema que los anima a vivir para sí mismos, ignorando la justicia de Dios. Para ellos será un momento terrible. Aquellos que no se sujetaron a la justicia de Dios, sino que preocuparon establecer la suya propia, serán excluidos para siempre de la presencia del Señor. Entonces, la venida de Cristo tiene dos aspectos, como una moneda, las dos caras de una moneda. Felicidad para los que hemos creído, para los que hemos creído en Jesucristo, que nuestros pecados han sido perdonados y justificados. Y va a ser un día de enojo, tristeza, de crujir de dientes, de rabia, de pánico, para aquellos que no creyeron. Ellos habían sido enseñados, en la iglesia de los tesalonicenses habían sido enseñados bien acerca de los eventos finales que sucederían previos a la segunda venida. Ellos conocían la esperanza a la que Dios les había llamado. Pablo, sin entrar en demasiados detalles, les recuerda los puntos principales. Y ahí vamos al punto 5, al capítulo 5, verso 1. Miren lo que les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, ya ustedes saben que habrá tiempos, temporadas, ocasiones, estaciones. Ya viene algo que va a pasar en los tiempos finales. Van a suceder varias cosas en el tiempo del fin. Ya ustedes conocen lo que va a pasar. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche. El Señor Jesucristo dijo que si un padre de familia sabe cuándo viene el ladrón, él velaría y no permitiría que el ladrón le robara en la casa. La iglesia está advertida de que el día del Señor va a venir como ladrón, es decir, va a venir sin un previo aviso en cuanto a la fecha exacta. Muchos han tratado de ponerle fecha a la venida del Señor, no sé de dónde sacan eso, si él mismo dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero cuando dice como ladrón se refiere más al asunto, es que no lo espera. No lo espera en ese momento. La iglesia lo espera, pero el mundo no. Nadie se cuesta en la noche pensando, ¿a qué hora es que va a venir el ladrón? Me dijeron 2:30, bueno, yo voy a poner la alarma y a las 2 me despierto y lo espero. No, eso lo hace solamente el que sabe que el ladrón viene. Nosotros sabemos que Cristo viene y por eso estamos preparados, hemos creído, nos preparamos para eso. Pero el que no ha creído, pues simplemente no se prepara. Verso 2, otra vez. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y quiero que nos enfoquemos en esta parte del capítulo, en la expresión cuando dice, sabemos que el día del Señor vendrá así como de la ladrón de la noche. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de qué pasaría? Que Jesucristo vendría en el capítulo 4, pero aquí nos hablan acerca del día del Señor. Y cuando la Biblia habla acerca de la venida del Señor, generalmente se está hablando acerca de ese momento tan bonito que para la iglesia. Pero cuando habla del día del Señor, no se refiere tanto a un momento muy bonito. Pablo usa la expresión día del Señor con referencia al retorno de nuestro Señor para demostrar que será también un día de juicio y castigo. Un día de juicio y castigo. Nosotros, ay Señor, ven pronto, pero recuerda que tu vecino se quedará. No, Señor, todavía no. En el Antiguo Testamento, quiero que pongamos atención a esto. La expresión día de Jehová, que nosotros tenemos por día del Señor, que se traduce en la versión de los 70, que se llama Septuaginta, de donde se tomaron los apóstoles lo que les decían a las iglesias gentiles, se refiere a eventos que están cerca de suceder, muchas veces en el futuro cercano, como en Joel 2:1, que dice, tocad trompeta en Sión y da la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces esa expresión muchas veces se refiere a cosas en el Antiguo Testamento que iban a ser ya. Tiemblen porque viene el día de Jehová. Aunque frecuentemente Dios usa sus profecías para referirse a dos eventos, uno cercano y otro en el lejano futuro. Estas advertencias se dieron en tiempos de apostasía, es decir, en tiempos donde todos se habían apartado de Dios en medio del pueblo de Israel, desobedeciendo la ley de Dios y rompiendo el pacto que había hecho con él en el monte Sinaí. Y Jehová, de acuerdo a las promesas del pacto, ejecutaría sentencias sobre los rebeldes y sobre las naciones que atacaron a su pueblo. Y vamos a ver en algunos de los profetas del Antiguo Testamento cómo usan la expresión el día del Señor, el día de Jehová. El profeta Isaías escribió en los tiempos después de la muerte del rey Usías, que fue un buen rey. Hubo un tiempo en Israel que, bueno, las cosas no estaban tan mal en el sentido en que hubo un buen rey Usías, luego su hijo no fue tan bueno, pero más o menos mantuvo la idea de su padre. Sin embargo, el pueblo estaba corrompido. Dice Isaías 13:9, va a hablar sobre el día del Señor, el día de Jehová. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El día de Jehová es un día de venganza de Dios contra los pecadores. Y él pregunta, ¿a qué Dios estás predicando tú? Bueno, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. En Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Todo soberbio, todo altivo y será abatido. Todas las personas que están llenas de orgullo, la humanidad. Todas las personas que están llenas de soberbia. No, la humanidad. No, yo no soy soberbia, sí, pero a veces las personas dicen que no son soberbias, pero sí son soberbias contra Dios. Orgullo contra Dios porque le han dicho a Dios, Dios, yo quiero vivir como yo quiero, tú no te metas en mis asuntos, gracias, muy amable. Ya, Dios, gracias por la vida, pero hasta ahí no quiero más. El profeta Isaías también predicó en el tiempo de
Manasés, que fue un descendiente de Usías, y fue terrible. Manasés fue uno de los peores reyes, se arrepintió al final, pero vivió como 50 años haciendo maldades. Yo dije, terrible eso. Y dice, todo soberbio será abatido. Ese es el día de Jehová, que Él viene a destruir a los malos. Viene a destruir a los malos el día de Jehová. En Ezequiel escribió en el siglo VI antes de Cristo. Mientras Jeremías, escuchen, profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto caería sobre los babilonios, Ezequiel a los 11 años ya había sido llevado por los babilonios en un primer exilio. De niño se lo llevaron y estaba cerca del río Éufrates, y allá profetizó a los cautivos que el ejército babilónico se había llevado. Entonces teníamos a Jeremías en Jerusalén diciendo, la ciudad va a ser destruida, pónganse pilas, pídanle perdón a Dios. Y no le hicieron caso. Jeremías lo metieron dentro de un pozo ahí para meterlo preso en una cárcel. Y al mismo tiempo Dios pastoreando a Israel con los cautivos, antes de que Jerusalén fuera destruida, con los primeros cautivos entre el río Tigris y el Éufrates, más o menos a unos 1000 kilómetros de ahí, Dios les estaba hablando a través de Ezequiel que el castigo era seguro y que Jerusalén sería destruida, porque Dios estaba purificando a su pueblo. Dios siempre castiga el pecado, lo creamos o no. Ezequiel 33, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Dios siempre castiga el pecado y lo hace en el día de Jehová. Hay varios días de Jehová en la historia. Y siempre que se muestra en la Biblia es un día de juicio, de castigo, de pánico. Lo que me llama la atención es que todos esos días de castigo y días de Jehová que se profetizaron en el Antiguo Testamento, todos se cumplieron. Todos. Ante las expectativas y la negación de cualquiera en Israel. Miren lo siguiente. Nadie se iba a imaginar que Jerusalén iba a caer en manos de ningún ejército. Tenían 500 años ahí. Estas murallas nadie las ha tomado. Ha venido Raimundo y todo el mundo, y aquí nadie entra. Esta es Jerusalén, esta es la ciudad del gran rey. Aquí no entra nadie. Y los profetas decían, va a venir el juicio, va a venir por las calles, van a matar a sus mujeres y a sus hijos, los van a llevar cautivo. Y se reían de los profetas porque era tonto pensar algo así. ¿Le recuerda eso algo hoy cuando anunciamos el día de Jehová? En el libro de Joel, el profeta Joel, advertir. ¿Para qué se escribió este libro? Para advertir a Judá sobre el inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios. De lo contrario serían invadidos y la ciudad destruida. El inminente día de Jehová, un día de juicio y salvación. Jehová castiga a los que ama y su castigo llama a su pueblo al arrepentimiento. Dice Joel 1:15. ¡Ay del día! ¿Cierto que hemos estudiado esa palabra esta mañana con el pastor Sproul? ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Vendrá como destrucción. Entonces ya nos damos cuenta del patrón de la Biblia. El día de Jehová es el día de venganza, de destrucción. Nadie quiere estar ese día allí. Joel 2, 1 al 2. Empieza a hablar Joel, posiblemente advirtiendo la entrada del ejército babilónico si no se arrepentía el pueblo. Tocad trompeta en Sión y da la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Está advirtiendo, viene un pueblo, viene un ejército contra ustedes. Caminarán cada uno detrás de su compañero. Y aún dice, si cayeren sobre su espada no se lastimarán. Es decir, Dios manda ese ejército a destruir a Jerusalén en el día de Jehová por su pecado. Y hay una profecía que se usa también en el Nuevo Testamento, en el verso 31 del capítulo 2 de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Qué terrible ese día. No quisiera ninguno de mis familiares estuviera ahí el día de Jehová. A mí no me preocupa el día de Jehová. Todo bien.
pero para los que no han creído será día de espanto, de nublado, de oscuridad. El profeta Amós. ¿Para qué se escribió el libro de Amós? Para pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, o sea, el reino del norte, las 10 tribus del norte, debido a la displicencia, a la idolatría y la opresión contra los pobres. Alguien me preguntaba en estos días, miren, aquí hay una diosa y que la reina del cielo, ¿quién es esa, la reina del cielo? Bueno, esos eran las dioses de los cananeos, los fereceos, los amorreos y todo eso que Israel había importado hacia su estilo de vida y estaban adorando a dioses falsos. Amós les escribe en el 5:18, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ahí tenían algunas personas dentro de Israel, ¡ay, que venga el día de Jehová! Oye, entendían mal el propósito de ese día. ¡Ay, ojalá que venga Dios pronto! ¿Para qué si no te has arrepentido? No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Ellos querían, ¡ay, que venga el día de Jehová! O sea, no entendían lo que era. ¿Cómo decir? ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Así hay muchas personas, lamentablemente, muchos grupos religiosos que se predican acerca de la venida de Cristo, pero no creen que la salvación es por la fe, sino por sus obras. Deben estar temblando ante la posibilidad de que aparezca Cristo, porque saben que son pecadores y no saben qué va a pasar. Todo aquel que diga, ojalá que venga el día del Señor, pero no ha sido purificado y limpiado de sus pecados, no sabe lo que está pidiendo. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. En el libro de Sofonías, Sofonías profetizó en los días del rey Josías, que era tataranieto de Ezequías, que es el mismo, ya, Usías de ese del que hablamos, ya, después de quien Isaías vio la presencia de Dios. Después del reinado y largo malo de Manasés, hizo grandes reformas en las cuales Sofonías tuvo parte prominente porque era importante. Él escribe lo siguiente en el capítulo 1, 14, 18. Dice, cercano está el día grande de Jehová. Ya saben por dónde vamos, ¿no? Ya saben que ahí viene Dios. No, ya saben que lo que viene es juicio. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira en aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, o sea, gritería, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El día será grande, con voz amarga, con gritería, con ira, angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, tiniebla, oscuridad, nublado, tribulación, ceguera, sangre. La tierra será consumida, la destrucción apresurada. Me acuerdo en el año 2000 que explotó la tubería del gas por allá, hizo una llama a las 12 de la noche que se hizo como las 5 de la tarde, de tanta, y era tanto fuego que había, y había muchas casas cerca, y cuentan que la gente salía gritando sin ropa porque se habían acostado a dormir, llorando, Cristo, Cristo, ay Dios, ayuda, y todos pidiéndole ayuda a Dios del terror, vinieron y todos se tiraban al río por acá, corrían despavoridos. Eso fue un día de tiniebla, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, tiniebla, oscuridad, nublado, tribulación, ceguera. Fue un día terrible. La gente, lamentablemente, no había la proliferación que tenemos hoy de celulares para que hubiesen quedado mucho testimonio de eso. Pero por semana solo se abrió del terror que eso infundió sobre toda la población. Sin embargo, todos, bueno, afortunadamente fue la tubería de gas. Pero cuando venga el día del Señor, ya no habrá escapatoria. No habrá quien escape, sino habrá destrucción apresurada. En nuestra sociedad hoy no se muestra a Dios como está en la Biblia. No se muestra el Dios de justicia. Se muestra que Dios no va a hacer nada. No, todo va a estar bien, no te va a pasar nada. Como que Dios es como nosotros, algo así. Y no es así. Pero no todo
es así. Dios envió a su Hijo por nosotros, precisamente para que no nos tocara pasar por eso. Los que desprecien ese rescate no tienen más para dónde ir. En el Nuevo Testamento, el día de Jehová es la segunda venida de Cristo por su iglesia, para implantar su reino sobre la tierra. Y como se imaginarán, es un día de juicio y fuego sobre los incrédulos. De juicio y fuego. Lamentablemente también en las iglesias hoy casi no se predica la venida de Cristo. No es popular predicar la venida de Cristo, ¿por qué? Va a asustar al nuevo. Ay, no, vamos a ver a la iglesia porque ¿cómo le vas a hablar tú de juicio? Se va para otra iglesia donde le prediquen algo más bonito. Hay muchas iglesias. La gente es como el mercado. ¿Qué fruta escojo? ¿En qué estante me llevo a mi mercado? La gente está así, escogiendo en la iglesia. ¿Cuál de esta iglesia? ¿Qué me gusta de aquí? ¿Qué no me gusta de aquí? Pero uno tiene que predicar lo que dice la Biblia. Tampoco se predica mucho la venida del Señor, porque si te está predicando que Dios te va a bendecir y te va a dar y te va a dar y te va a dar y te va a bendecir, y aquí las promesas aquí en la tierra, ¿para qué te voy a enfocar en la venida de Cristo o en el reino eterno? Si yo quieres ver el reino aquí ahora mismo, yo quiero ver el reino ahora con plata, con bendición. Por eso lamentablemente muchas congregaciones han dejado de predicar de la segunda venida. Pero hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y uno predica lo que está en la Biblia. Pedro mencionó el día del Señor en su primer discurso evangelístico. El primer discurso evangelístico que el Espíritu Santo hizo en la era de la iglesia. A través del apóstol Pedro menciona el día de Jehová. Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El primer discurso evangelístico hace 2000 años mencionó el día de Jehová. Los judíos que escucharon eso entendieron: viene el juicio de Dios. Y el día de Jehová también se cumplió cuando Dios destruyó a través del ejército romano la ciudad de Jerusalén por haber rechazado a Cristo. Ellos dijeron ante Pilato, Pilato les pregunta: ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Mesías? ¡Crucifícale! Yo soy limpio de la sangre de este justo. Se lavó las manos frente a ellos y ellos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron, bueno, sobre sus hijos cayó. Dios destruyó Jerusalén y los mandó al exilio hace 2000 años, prácticamente cuando por la misericordia de Dios regresaron para cumplir los eventos finales de Dios. El día de salvación, ese día de Jehová, es un día también de salvación para los creyentes. En 1 Corintios 5:5, cuando está hablando del hombre ese que estaba en la iglesia y quería vivir como un impío, Dios le dice: el tal se ha entregado a Satanás, disciplina de Dios para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nosotros, la iglesia, somos salvos. El día del Señor Jesús no va a ser de terror para nosotros. Va a ser de alegría, de gozo y de regocijo. Las dos caras de esa moneda. Ese día del Señor aún no ha llegado. En 2 Tesalonicenses 2:2 dice, Él les dice, que lo vamos a estudiar ya en próximos domingos. En el 2:2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o ya llegó, quiere decir. Todavía no ha venido el día del Señor que profetizamos, que es el día del evento en que Cristo viene a implantar su reino. No ha sucedido. El día del Señor es la segunda venida de Cristo por su iglesia. ¿Qué va a pasar en ese día? Será el día de destrucción de este sistema y comienzo de la nueva creación. Segunda de Pedro 3:10 dice, estamos hablando del Nuevo Testamento y ya entienden lo que significa esta expresión: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Ves toda la creación que estamos viendo? Dice, y los cielos que vemos pasarán con gran estruendo. Será un ruido ensordecedor. Los elementos ardiendo serán deshechos. Todo esto va a ser quemado, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cómo es? Eso va a pasar.
cuando el Señor venga, todo ese juicio va a caer sobre esta creación también. Porque esta creación fue sujetada a vanidad. Es una creación efímera, debe ser transformada y renovada por el poder de Dios. Va a ser un día de ira sobre el mundo pecador. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y siguiendo con el apóstol Pedro, que quiero que miremos porque habla un capítulo completo sobre el día del Señor. Porque vosotros sabéis, segunda de Pedro capítulo 3, cuando habla sobre el día del Señor. Amados, le escribe Pedro, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Yo quiero que pongan atención ahí lo que dice Pedro. Estamos hablando que Pedro escribe en el primer siglo. Ya. Muchísimos años después, 500 años después del último profeta del Antiguo Testamento. Y dice, miren lo que dice. Para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas. Está hablando de Isaías, leímos, ¿no? Sofonías, Joel, Ezequiel. Y del mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Es decir, ¿de qué está hablando? ¿De qué está diciendo Pedro poniendo el énfasis sobre el mandamiento del Señor por los apóstoles y sobre las palabras del profeta? Dice, ya les voy a decir, ahí está. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Miren la pregunta que hace. ¿De qué está hablando? De los profetas. Está hablando de la venida del día de Jehová. Eso. Recuerden lo que antes fue dicho por los profetas y también por los apóstoles. ¿Qué? Y Pedro va a empezar a hablar acerca de la venida del día de Dios, de Jehová. Mira, tanto el Antiguo Testamento profetiza la segunda venida de Cristo en gloria para salvación de los santos y juicio de los incrédulos. Y también los apóstoles profetizan la segunda venida de Cristo en gloria para salvación de los santos y juicio de los incrédulos. Y así como habían profetizado los profetas la primera venida de Cristo, que se cumplió con una exactitud aterradora, también se va a cumplir con una aterradora exactitud la segunda venida de Cristo para juicio de los incrédulos, pero para salvación de su iglesia. Entonces, quiero que miremos la actitud de las personas a Dios en cuanto a esto. Y como habíamos hablado, eso lo dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el día del Señor. Verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuál es la actitud de los incrédulos? Segunda de Pedro 3, 3 al 4. La actitud de ellos va a ser de burla. De burla. La razón, quieren vivir de acuerdo a sus pasiones pecaminosas. Busquen todo segundo de Pedro 3, 3 al 4. Búsquenlo ahí. Sube la extensión arriba. Segunda de Pedro 3, 3 al 4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, hablando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Vendrán burladores en estos días diciendo, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, dicen ellos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todas las cosas permanecen así. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? Que Cristo no ha venido. Mira, nunca se ha visto nada. No ha venido tampoco ningún Mesías realmente. Todo está igual. Desde el principio de la creación, todo es igual. No ha pasado nada. No ha habido ningún gran evento. Todo está igual desde el principio.
y se burlarán. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Hay algo que es muy interesante de ver en este versículo, que es la filosofía de los burladores. La filosofía de los burladores es la misma que hoy tienen y que es la que guía hoy las universidades y los colegios. ¿A qué se refiere eso con la filosofía de eso? Bueno, eso se llama el uniformismo. ¿Qué es el uniformismo? Es conocido como la doctrina de la uniformidad. Es la suposición de que las mismas leyes y procesos naturales, escuchen, que operan en las observaciones científicas actuales, siempre han operado en el universo en el pasado y se aplican a todo el universo. Se lo voy a poner de esta forma. Para esa doctrina uniformista, si hoy se puede medir algo de alguna forma científica, hace 2000 años era igual, 20.000 años era igual, nada ha cambiado en la Tierra. La misma ley de la gravedad que se llama era la misma de hace 30.000 años o hace, dicen, 300 millones de años. El mismo nivel de oxígeno que había en la Tierra hoy es el que había hace no sé cuántos millones de años. Ellos dicen, la Tierra es igual, nada ha cambiado, son las mismas leyes físicas, por lo tanto, debemos... ¿Y cómo saben eso? Nadie estuvo ahí en ese sentido para decir lo que fue científicamente. No, la ciencia dice, no, la ciencia no dice, es filosofía. Nosotros suponemos que siempre ha sido igual. Que si hoy los continentes se mueven 5 centímetros al año, pues hace 300 millones de años se movían también 300 centímetros al año. No hay tal cosa como una catástrofe como tal global, eso no existe. Toda la Tierra siempre ha sido igual y todo ha permanecido igual para siempre. Eso se llama uniformismo. Todo ha sido uniforme. Para ellos lo explican de esa forma, el uniformismo. Y en esa filosofía está basada lo que es la teoría de la evolución y todo lo que se enseña en los colegios y en las universidades. No es ciencia, es una filosofía. Al meterle eso en la cabeza a la gente en los colegios, no, hace 50 millones de años, sí, las mismas leyes de la física, las mismas leyes no sé qué, pero son generalmente puras teorías y eso. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Me llama la atención eso. Por el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos los burladores serían uniformistas. Todo siempre ha sido exactamente igual. Las leyes no cambian, no hay ninguna intervención divina en ningún proceso, de tal forma en que yo no creo en Dios, de tal forma que tampoco habrá una segunda venida y nada de eso, porque nunca ha pasado nada. Es increíble cómo se aplica este pasaje de hace 2000 años, porque las filosofías de la época ya mostraban eso. Y Dios nos advirtió de que en los postreros tiempos la filosofía que iba a dominar era la del uniformismo. Y es lo que tenemos hoy en día. Voy a hacerlo, no sé si me puedo explicar demasiado claro en esto. El uniformista, por ejemplo, ve los estratos de las rocas sedimentarias, o sea, donde hay lodo y piedras y todo eso, por ejemplo, y asume que ese lodo y piedras que lo formaron son el resultado de una sedimentación natural y el lento asentamiento de partículas en el agua durante varios millones de años. Ellos lo piensan así, aquí hay una capa de piedra pómez o de barro de tal clase. Eso sucedió durante millones de años que se formó. Se han visto los estratos de las capas, ¿no? Siempre los vemos. Un uniformista observa el Gran Cañón y asume el flujo natural del río Colorado talló ese inmenso cañón sobre muchos siglos con un constante paso por allí. Ellos asumen eso. Esto tomó millones de años, esto tomó millones de años. Pero realmente fue así y uno se pregunta, no, pero es que es lógico, mira cómo se formó. Les voy a decir algo. El monte Santa Elena es un volcán en Estados Unidos que en 1980 hizo erupción. Y eso fue algo tremendo, les voy a leer. Fue el evento más mortífero y económicamente destructivo en la historia de los Estados Unidos. Ni los huracanes que vemos hoy en día tuvieron nada que ver con eso. 57 personas murieron, se destruyeron 250 casas, 47 puentes, 24 kilómetros de vías férreas y 298 kilómetros de carreteras. Una avalancha masiva de escombros provocada por un terremoto de magnitud 5.1 provocó una erupción lateral que redujo la elevación de la cumbre de la montaña de 9.677 metros
de 2.950 metros a 2.549. O sea, casi bajó eso como 400 metros del tamaño de la montaña. Terriblemente. Dejando un ancho, 1 kilómetro de un cráter de ancho en forma de herradura sobre el monte. La avalancha de escombros alcanzó un volumen de hasta 0.7 millas cúbicas o 2.9 kilómetros cúbicos. Eso era terrible. Ustedes pueden buscarlo en internet. Monte Santa Elena. Bueno, resulta que después de la erupción de este Monte Santa Elena, ¿qué pasó? En pocos días estaban formadas, en pocos días, la estratificación de capas de diferente tipo. Ahora, dentro de 300 años hay alguien que no sabe y ve las capas así. Fueron millones de años que pasaron entre una capa y la otra. No solamente eso. Los árboles, algunos árboles quedaron de pie. Y una capa aquí, otra capa acá, otra capa acá y otra capa acá. Lógicamente el árbol está ahí porque fue en un momentico. ¿Qué creen? En las formaciones esas que se dicen que duraron millones de años y que están petrificados los árboles, están igual también. ¿Qué nos muestra esa erupción? Que eso sucede en cuestión de días. No te lo pueden mostrar, callado todo el mundo. No nos sirve para nuestra retórica. No nos sirve decir eso porque entonces todo el mundo va a pensar que también las otras, o a darse cuenta que todos esos estratos fueron formados muy posiblemente por una catástrofe global donde hubo mucha agua, lodo y piedras que sepultó una civilización antigua y que se llama el diluvio universal. El uniformista te va a mostrar, tu profesor del bachillerato te muestra, ven las capas, fueron millones de años, una tras otra. Vas al Monte Santa Elena, ¿ves? Nos duró, en 4 días se formaron las capas. Porque la filosofía uniformista no parte de la ciencia, sino de un preconcepto metafísico o filosófico que dice, Dios no existe y todo siempre ha sido igual desde el principio y nada ha cambiado. Con esa filosofía, si no crees que hubo un diluvio universal, menos que va a venir otro juicio a través de Jesucristo. Entonces, esa filosofía le voy a explicar por qué existe. Primera de Pedro 3:5, Dios dice que hubo una catástrofe. El día del Señor llegó sobre la humanidad prediluviana. Pero al ignorar la intervención divina y el origen sobrenatural del cosmos, también negarán el diluvio y la segunda venida del Señor. El verso 5 de 2 de Pedro 3. Estos ignoran voluntariamente, miren, los uniformistas de la filosofía que nos rige hoy en la educación, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ellos ignoran voluntariamente, no, yo no quiero saber de eso, ni de Dios, ni de religión, ni nada, yo quiero ignorar eso. La tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció como anegado en agua. El tiempo del diluvio fue una catástrofe universal de juicio de Dios, donde se abrió la tierra y salió agua hacia arriba, y donde agua de arriba cayó también, donde hubo grandes terremotos, lodo, miren. Y así increíblemente les voy a decir, casi todos los fósiles de los animales que llaman dinosaurios se encuentran en estratos sedimentarios. ¿Qué es eso? Que hubo una avalancha encima de otros. ¿Y por qué se encuentran tantos dinosaurios juntos, muertitos, como si hubieran ido a morir al mismo lugar? Porque fue una avalancha, fue una destrucción que llegó al mismo tiempo. Eso es consecuente con un diluvio universal, una catástrofe global. Cuando Dios ejecutó su juicio sobre aquella generación que estaba llena de violencia y su corazón era continuo hacia el mal. Como ellos ignoran voluntariamente la intervención divina, porque creen metafísicamente que todo siempre ha sido igual, ¿ya? Dios va a ejecutar su juicio sobre esos incrédulos, porque no tienen excusas. En Romanos 1, 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios le manifestó que porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los evolucionistas deterministas quieren estudiar el universo como si fuera diseñado, pero niegan que hay un diseñador. Niegan que hay un diseñador, porque en su filosofía no pueden aceptarlo. Y digo, ¿por qué van a negar que hay un diseñador? Por esto que dice el versículo 7 de 2 de Pedro 3.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren lo que va a pasar. Los cielos y la tierra que ahora conocemos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios tiene un día de juicio, será el día del Señor, para la perdición de los hombres impíos. Para Dios, el tiempo no es como para nosotros. Miren lo que dice, otra vez volviendo a Tesalonicenses, en el verso 3 del capítulo 5, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Ustedes saben que las embarazadas están de repente sentadas y corre para la clínica. No, yo estaba tranquilo y de repente pasó. Y el dolor. Así será de repente. La perspectiva espaciotemporal de Dios está por encima de nuestro entendimiento. Para Dios el tiempo no es como nosotros. Dice en el verso 8 de 2 de Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Has procedido tú al arrepentimiento ya? ¿Has procedido al arrepentimiento? La catástrofe se acerca. Verso 10 ahí mismo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así es. ¿Por qué no quieren creer en Dios? Vendrán burladores que andan según sus propias concupiscencias. ¿Por qué no quieren creer en Dios? La respuesta es clara. Una persona que no tiene a Dios en su mente, que no cree que Dios se ha revelado en la Escritura, no tiene una plataforma moral sobre la cual vivir, solamente es haz lo que tu corazón quiera. ¿Te debes sentir bien? Después que no le hayas daño a nadie, todo está bien. Si te hace sentir bien, ¿le estás haciendo daño a alguien? No. Si te hace sentir bien, hazlo. Si te hace sentir bien, bien. ¿Por qué? No hay una plataforma moral. ¿De dónde aprenden hoy los adolescentes que no leen la Biblia lo que es bueno y lo que es malo? De las cómics. Lo aprenden del anime. De los muñequitos que ven. De ahí aprenden lo bueno y lo malo. De Marvel, de Netflix. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Satanás tiene una versión y nos las dan a través del entretenimiento. Porque no conocen la palabra de Dios. Y aparte de eso, le dicen que la Tierra tiene no sé cuántos millones de años y llaman ciencia a la teoría y a la especulación. Hermanos, la ciencia fue creada por personas cristianas, protestantes, religiosas, que creían que Dios había diseñado el universo con ciertas leyes y que conocer a Dios y si uno investigaba cómo Dios creó, estaba conociendo la mente del Creador. Esa filosofía en el mundo cristiano europeo fue lo que dio lugar a lo que conocemos como la ciencia. Y si usted se pone a investigar, todos esos grandes científicos que crearon la ciencia de hacer experimentos, eran protestantes. Algunos eran católicos romanos, pero esos católicos romanos lo hicieron en medio del boom de la ciencia que los protestantes experimentaron en el tiempo justo después de la Reforma Protestante. Entonces miren lo siguiente, ¿por qué las personas, el método científico, les voy a aclarar esto, es observación, experimentación y teoría? Tú repites algo 50, 100 veces y hasta que no, en un momento controlado, y después que lo repites sales una ley. ¿Ya? ¿Cómo sabes que el jabón flota? Lo tiro en el balde de agua 100 veces, lo observé, lo experimenté 1, 2, 3, un ambiente controlado y escribe el jabón flota. Es una ley, el jabón flota, punto, ya. Lo observaste, lo experimentaste. Pero hace 500 millones de años se cree de qué. Me estás hablando de fe, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué te molesta mi fe? Eso es pura fe, pura filosofía.
No hay tal cosa como la ley de la evolución. Esto es una teoría que realmente no es ni siquiera buena ciencia, ni es algo completo, es una filosofía muy mala. ¿Pero por qué la tienen? Porque andan conforme a sus propias concupiscencias. El evolucionista, no hay bueno, para un evolucionista dejar tirada a su mujer no es nada. ¿Por qué? Porque es la supervivencia del más apto. Yo quiero tener más hijos y ya tú no me sirves. Goodbye. Mi gen es evolucionista, me voy para allá. Lo que tú sientas no me importa. Y además, ¿quién me va a decir a mí lo bueno y lo malo? Yo soy el Dios de mi propio universo. Sencillo. Todas las filosofías confluyen en eso. En el rechazo a Dios por andar de acuerdo a sus propias concupiscencias. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. El verso 11. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? En cambio, ante la revelación de Dios, verso 11 de Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Yo no creo en eso. Está bien, bien por ti. Pero si el día del Señor, de la destrucción de Jerusalén, se cumplió según lo dijeron los profetas, digamos en el siglo V antes de Cristo, se cumplió según lo dijeron los profetas en el primer siglo después de Cristo, el día del Señor que ha profetizado para destrucción de la humanidad se va a cumplir de la misma forma, porque el mismo Dios que se lo reveló a Sofonías, a Isaías, a Joel y a todos ellos, es el que le reveló a los apóstoles el próximo día del Señor que viene sobre toda la humanidad. Pero nosotros, según sus promesas, verso 13, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Estando a la espera de estas cosas, procuremos ser hallados delante de Él sin mancha e irreprensibles en paz. Volviendo a Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, cuando digan las personas, hemos alcanzado la paz y la seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando la humanidad diga paz y seguridad, vendrá la destrucción de parte de Dios. Y dice, ¿cómo así que paz y seguridad? ¿Qué quiere la gente? La paz mundial. ¿Han escuchado? Paz mundial, las reinas. ¿Cuál es tu deseo? La paz mundial. Escuchen. Los seres humanos, las naciones, quieren alcanzar sus propios ideales bajo la premisa de que no habrá juicio sobre ellos, de que Dios no existe o no ve. Quieren crear su propia religión uniéndolas a todas bajo el Concilio Mundial de Iglesias. Quieren encontrar paso entre las naciones a través de la creación de una sola autoridad global, la cual ahora está en las sombras, pero que en un futuro será visible. Promueven el terrorismo y al mismo tiempo que dicen que quieren seguridad para luego, bajo las promesas de falsa paz y seguridad, de implantar un solo régimen global para el dominio mundial bajo orden de su amo, Satanás. Ya hemos visto cómo cerraron todos los países prácticamente. Si eso ya lo pueden hacer como cualquier emperador romano controlaba todas sus provincias, entonces está muy cerca el momento en que la humanidad celebre haber encontrado la paz, falsa paz, y la seguridad, falsa seguridad. La élite mundial siempre ha existido. Antes era fácil verla en cabeza de emperadores y reyes, y sin embargo, ahora está mimetizada a través de las grandes corporaciones, el sistema bancario internacional y la siempre bien retratada por los medios Santa Sede, escondida bajo la mascarada de una filantropía y bajo la nueva moralidad ecológica para obligar a todo el que quiera parecer buena persona a repetir los mantras del falso ecologismo, la falsa multiculturalización y la falsa diversidad. Quienes no se sometan serán tachados de malas personas, una vergüenza para la sociedad, un peligro para la paz y la seguridad, y serán perseguidos, encarcelados, ejecutados por el bien del nuevo orden mundial. La humanidad entera seguirá este engaño en rebeldía contra Dios, así como lo hizo Israel en tiempos del profeta Joel, cuando les advertía que los llevaría cautivos si no creyeron, hasta que vino Nabucodonosor y se los llevó a todos en el día de Jehová. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No habrá lugar para donde se puedan esconder del juicio de Dios que viene sobre la humanidad. Romanos 2:2-5 dice,
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, el juicio de Dios será justo. Las personas, por su dureza y su corazón no arrepentido, están atesorando ira de Dios. Por cada pecado, por cada descreimiento, por cada blasfemia contra Dios, su cuenta bancaria en el cielo va subiendo, la cuenta de acumulación de ira de Dios que va a ser derramada sobre el pecador. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Este es un mensaje para que veamos que nuestro Dios es fuego consumidor. Mas vosotros, hermanos tesalonicenses, hermoso, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de salvación como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digan amén. Amén. Que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, que estemos vivos o que hayamos muerto, seremos resucitados y vamos a vivir juntamente con Él. No estamos en tinieblas, no seremos sorprendidos, somos hijos de luz, hijos del día. No durmamos, seamos sobrios y velemos. Tenemos fe, amor y esperanza. No estamos puestos para ira. Anímense y edifíquense. Mientras tanto, para los incrédulos, son de la noche y de las tinieblas, están dormidos, duermen y se embriagan. No tienen fe, amor ni esperanza. No tienen fe, amor ni esperanza. Bendito sea Dios por lo que nos ha dado a nosotros, a su iglesia. Y hay algo interesante. En el libro de Joel, cuando él acababa de hablar del día de Jehová, en el 2:32 dice, después de hablar del día de Jehová, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y en Hechos 2:21, el apóstol Pedro dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 10:12-14 dice, 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que invocar el nombre de Jesús para tu salvación, creyendo que Dios envió a Cristo a pagar por ti en la cruz, bien arrepentido de tus pecados delante de Dios. Vamos a leer todos el versículo que tenemos en las canciones. Vamos a leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esperemos y vivamos en esa esperanza y apresurémonos para vivir de una manera agradable a Dios. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Permítenos regocijarnos en tu palabra y en tu verdad. Permítenos, Señor, aguardar el día de tu venida por nosotros, Jesús. Permítenos predicarle a la gente y advertirles sobre el juicio inminente sobre sus vidas, para que se arrepientan y lleguen a tus pies, oh Señor. Permite que esta iglesia le hable a los demás de tu verdad. Que nadie quede atrás, Dios. Que todos sean alcanzados con el Evangelio de Cristo. Que podamos advertirles a ellos para que crean y se arrepientan, Señor. Y lleguen a tus pies, Padre Santo. Ten misericordia de tantas almas que no te conocen, que se abocan a una eternidad sin ti, bajo tu juicio inminente, Dios. Ten misericordia, Señor, y pon palabras en la boca de cada uno de nosotros para que ellos lleguen a ti, Padre Santo. Danos de nuevo valor para predicar, Señor.
No permitas que nos desanimemos en esta obra, Señor. Y trae muchos más a tus pies. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Viene otra vez.